Bueno, buenas noches. Le damos la bienvenida a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos este día viernes. Es un gusto contar con estos tres colegas de una enorme trayectoria y con su generosidad de compartirnos esta tarde-noche sus experiencias, su camino, su recorrido. Mi nombre es Luciano Mercado, soy el responsable del área de extensión de la Escuela Universitaria de Educación Física y de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Salta, de Argentina. Y hoy estamos cerrando la segunda semana universitaria de las infancias, la cual ha tenido, bueno, una presentación de un libro, una intervención en nuestro campus, también ha tenido una mesa donde se estuvo trabajando la mirada intercultural en las infancias y las políticas de cuidado. Tuvimos también un taller presencial, diferentes acciones que nos invitan a pensar en nuestra profesión, nuestra praxis, de qué manera la llevamos adelante, y en una relación junto con la Facultad de Educación y la Escuela de Trabajo Social. Tengo palabras de nuestro director que se las voy a hacer escuchar. Él nos mandó un cálido saludo, no podía acompañarnos, pero sí quería por lo menos estar presente con algunas palabritas. Quiero compartirlas. Por favor, díganme si se ve y se escucha. Cordialmente bienvenidos, buenas tardes. Estamos muy contentos de poder llevar adelante en esta Semana de las Infancias esta charla que nos va a permitir pensar, que nos va a permitir reflexionar, escuchar nuestras realidades, intercambiar ideas en un tema muy particular que hemos decidido llamar la educación física en y con las infancias. Agradecemos particularmente a Sergio Toro por su disposición a estar presente, a Fabián Antunes, a Claudia Cano, y estoy seguro que desde sus posiciones, ideas, para permitir abrir el campo del debate y de la reflexión para que todos podamos enriquecernos. Ojalá sea una jornada provechosa para todos. Les mando un cordial saludo pidiendo las disculpas pertinentes por no poder estar presente, pero siempre con el deseo de que sea un espacio de crecimiento y enriquecimiento para el área y para cada uno de ustedes. Que tengan una linda tarde. Bueno, nuestro director de la Escuela de Educación Física no puede estar, pero quería mandar este mensaje. Les cuento brevemente a todos los que nos acompañan. La dinámica de esta noche, este webinario, es ante todo un espacio de conversa, de escucha y intercambio, donde los colegas van a compartir entre 15 y 20 minutos una postura, una posición, un trabajo, un ensayo, una reflexión, y luego vamos a tener un momento de intercambio, ¿no? De comentarios, de preguntas, de aportes. Para eso, les invitamos a que puedan encender las cámaras, así achicamos la distancia y nos podemos ver un poquito, que estén atentos al chat ahí para hacer los intercambios y en su momento también con el micrófono habilitado. Tenemos la presencia de tres colegas. Vamos a empezar con el profesor Sergio Alejandro Toros de Chile. Él es de la Universidad Pontificia Católica de Valparaíso, él es profesor de educación física, él es doctorado en didáctica de la motricidad escolar y diplomado en biología del conocer de la Universidad de Chile, entre otros títulos, trayectos y trabajo. Sergio, sé que has trabajado ya con nuestra universidad, es la primera vez con educación física, para nosotros es un gusto, un honor tenerte esta tarde con nosotros y ojalá no sea la última vez. La tenemos a la profesora
de educación física, especialista en educación física escolar, con una maestría en educación, a Fabiana Antunes, ella es de la Unijuí, de Río Grande do Sul. Ya hemos compartido con la colega algunos trabajos y algunas clases de espejo el año pasado. Para nosotros, Fabiana, nuevamente renovar esta apuesta, a trabajar de manera articulada. Es un gusto y un honor tenerte. Muchísimas gracias. Buenas noches. Benvina. Vamos a tratar de falar divagar, de hablar despacio, para que podamos comprender y entendernos con nuestra colega de Brasil. Y por último, y no menos importante, a nuestra querida colega, compañera, profesora de educación física, Claudia Cano. Ella trabaja en el nivel primario, en todos los niveles, en el nivel superior, en la universidad. Ella es licenciada en lenguaje expresivo, colega y amiga. Gracias, Claudia, por estar esta noche también con nosotros. Dado un poquito ya las presentaciones del caso, comencemos con esta charla. Nuevamente, darle la bienvenida. Hay muchos estudiantes de diferentes años de la carrera. Hay también colegas y profesores de otros lados, dado que este conversatorio, como todas las propuestas de la semana, han sido libres y gratuitas y abiertas para diferentes participantes. Y esto como universidad también nos enorgullece mucho poder decirlo, porque el conocimiento, si no se democratiza, es un conocimiento estrecho y mezquino. Muchísimas gracias. Al colega Sergio le pido que inicie esta charla, luego continuará Fabiana y terminará Claudia. Muy bien, ok, muchas gracias, Luciano. Un saludo a todas y a todas y a todos, perdón. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá presente y me alegra también mucho tener este contacto con ustedes y espero que lo que nosotros hemos hecho con un grupo de profesores de distintas partes de América Latina les haga sentido y sobre todo permita mejorar, robustecer y alimentar el intercambio mutuo. Un grande abraço a Fabiana. Eu também vou intentar falar devagarzinho para que a gente consiga falar y entenderse sin problema, ¿ok? Claudio también y a todas y a todos los demás que están presentes. Yo cuando supe de esta posibilidad, quizás lo entendí de una forma un poco exagerada, quizás de mi parte, porque preparé un montón de cosas y después cuando tú me contaste, no, son 15, 20 minutos, la reduje al máximo. Así que les pido disculpas si soy un poco extenso en la presentación. Voy a ser, tengo aquí muchos ayudantes y ayudantas que me pueden ayudar a decir mucho rato, así que cuando lleve 15 minutos me dicen, aquí estoy en un curso, así que me van a avisar, ¿vale? Para respetar los tiempos. Yo he preparado algo en particular para este evento y espero compartírselos. Me confirman si obviamente lo ven. ¿Ven la pantalla? ¿Se está abriendo? Sí, sí. Correcto. Vemos toda la... Ajá, ahí estamos viendo la presentación. Vemos la presentación igual que vos. Ah, ya. No, a mí no me molesta que vean lo que va a venir, así vamos ganando tiempo, ¿sí? Si de pronto alguna cosa puede ser un tanto aburrida, ven el que viene. Bueno, lo que quisimos titular con la profesora Eliana Castiblanco de la Universidad de la Amazonía. Ustedes ven ahí 3 universidades y un grupo de investigación. El grupo de Motricidad y Educación es un grupo de investigación que yo pertenezco en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, está donde yo fundamentalmente trabajo y también me desempeño en algunos cursos acá en la Católica de Santiago de Chile, que en este momento estoy acá con mi curso, ¿no? Bueno, y quisimos titular esta pequeña presentación para responder a la pregunta de cómo, comillas, la educación física debiera aportar o se define frente a las infancias. Quizás lo que yo pueda plantear puede sonar un tanto disonante, toda vez que nosotros conversamos y sostenemos que si realmente queremos hacer algo, debemos quizás preguntarnos hacernos las primeras preguntas, es decir, ¿qué es lo que en definitiva hacemos y cómo lo hacemos?
Y en ese sentido, ahí hay una pregunta inicial, ¿no es cierto? Que yo desde que estoy en la educación física, desde los años 80, imagínense ya a la fecha, siempre han habido como preguntas que son recurrentes, preguntas que son frecuentes, y pareciera ser que avanzamos y retrocedemos. Y quizás también hayan temas que responden a situaciones mucho más profundas que tienen que ver con patologías epistémicas. Y cuando hablo de epistémica, me refiero a patologías del conocimiento que nosotros decimos desarrollar y profundizar, sobre todo en relación con las infancias. Y para no caer en algo que generalmente todos nosotros y nosotras del ámbito de la educación física, generalmente, obviamente no todos ni todas, siempre nos preguntamos el cómo se hacen las cosas cuando alguien viene y nos propone algo. Yo quise mostrar hacer un pequeño video de lo que nosotros hacemos en distintas partes de América Latina. Lo hacemos acá en Santiago, en Valparaíso, en mi casa. No está tan cerca de donde yo estoy trabajando. Vivo en Valdivia, los bosques, el inicio de la Patagonia chilena, por decirlo así, y tengo la suerte de participar también de un grupo de investigación que se llama Motricidades Amazónicas. Entonces, en ese flujo del sur de Chile, del sur de la Via Yala, del continente, y viajar hacia la Amazonía colombiana, con las continuidades y características que eso tiene, me ha permitido o nos ha permitido a este grupo de personas plantear cosas que no tienen que ver con la disciplina, sino que tienen que ver con nuestro modo de vida. Y quizás ahí está el primer elemento, distanciador o diferenciador con respecto a la educación física, que es una disciplina. Nosotros hablamos más bien de testimonios y modos de vida, y a eso le llamamos motricidad humana. Más allá de las perspectivas teóricas, por ejemplo, de Manuel Sergio, de Eugenia Trigo, Marlú Pontí y otros más. Nosotros estamos tratando de hacer una propuesta que se fundamente en visiones decoloniales, en visiones de los pueblos originarios y en visiones de las comunidades más bien excluidas y periféricas de nuestras sociedades. Entonces hemos preparado este pequeño video, que espero que lo vean y se escuche bien, que es una síntesis de cosas que hacemos y vivimos nosotros. No son propuestas didácticas, por decirlo así, para implementar en la escuela, sino quisimos dar fe de lo que vivimos más que de lo que decimos. Entonces, si esto funciona, me haces así si se escucha la música, ¿vale? Bueno, como ustedes pueden ver ahí,
hay dos cosas que se podrían fundamentar, ¿no es cierto? Parece ser un juego, una música, pero eso es lo que aparentemente podemos ver en primera instancia. Y este dibujo que muestra acá es que ante todo y sobre todo somos seres vivos que viven en un acoplamiento con su entorno. Eso significa, diría Maturana, por ejemplo, o diría la gente de la biología al conocer, que en definitiva cualquier ser vivo se constituye y se reconoce en las capacidades y virtudes que estructura o acciones que estructura con su entorno como una codefinición, como una cosa que los co-constituye permanentemente o un proceso. Eso implica que si yo quiero conocer a un ser vivo, tengo que conocer su contexto, su entorno, su mundo circundante. Esa palabra es muy relevante, su mundo circundante. Y ese mundo circundante emerge desde las posibilidades estructurales que tiene ese ser vivo. Por lo tanto, no habría un prototipo general o generativo para hablar de todos en general, sino que depende de las condiciones específicas de su estructura y de las condiciones de su entorno como una totalidad. De alguna manera se puede graficar en esta suerte de danza que vemos aquí arriba, ¿no? Es decir, dos sujetos, dos sujetas, dos ambientes o dos situaciones, por decirlo de una forma mucho más concreta, se codefinen, se estructuran a sí mismas a partir de la relación constitutiva que generan con otros como ellos o diferentes a ellos y de acuerdo al entorno donde se ubican. En esa misma consideración podemos ver que obviamente las realidades que vemos en América Latina son bastante dispares, son bastante desiguales por decirlo así, y podemos encontrar niños y niñas e infancias, niñeces, ¿no es cierto?, que se desenvuelven en ambientes como estos. De hecho, si ustedes me permiten, yo crecí muy cerca de un basural, donde el basural para nosotros, comillas, más que un lugar de depositar, por así decirlo, los desechos sociales, era realmente, con la ignorancia a lo mejor y la inocencia que nosotros teníamos, un mundo, un patio de juegos. Y no solo de juegos, aunque ustedes no me crean, también de alimentación. Eso ocurre, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros configura su mundo desde las realidades que le son posibles a su entorno, como una codefinición. Diferente si vemos, por ejemplo, esta foto que está aquí abajo mostrando lo que significó en un momento dado la pandemia. Y así podemos encontrarnos con otras situaciones, como fue, por ejemplo, la enseñanza virtual en la época de la pandemia y los contextos en que esto se daba. Pero para superar esta situación o para mirarla desde otro lado más bien, necesitamos hacer algo que es bastante difícil para la educación física. Lo digo ¿por qué? Porque la historia, en mi experiencia personal, me ha demostrado que si bien es cierto, hay mucha intención en la educación física de superar los dualismos, de hecho, educación física de suyo, su nombre es dualista, pareciera ser que nos resistimos a eso mismo. Nos resistimos en términos operativos, en términos metodológicos, no en intencionalidades. Yo no conozco a nadie que diga estamos en pos de fragmentar al ser humano, estamos en pos de generar una suerte de educación esquizoide, por ejemplo. Y no solo nosotros en América Latina, sino que esos centros de gran renombre mundial, como son la Universidad de Harvard, por ejemplo, plantean y desarrollan algo que aquí se ha conversado muchas veces, no cómo atendemos a cada parte de la infancia, sino cómo atendemos a la totalidad de la persona niño, la persona adolescente, la persona adulta, cualquiera o cualquiera en cualquier edad que se encuentre. Y esto es un desafío permanente que nosotros queremos abordar y queremos asumir, no solo desde el punto de vista didáctico, sino desde el punto de vista del lenguaje y del punto de vista de la disciplina que desarrollamos. Es por eso que estamos tratando de dar un salto, ¿no?, de las visiones no solo dualistas, sino cerebrocéntricas o neurocéntricas, a visiones mucho más complejas y sistémicas, como es el aprendizaje encarnado o el aprendizaje situado, o algunos le llaman los aprendizajes 4E. Pero no solamente desde el punto de vista de la cognición, sino también desde el punto de vista político. Es decir, un niño es un sujeto político, una niña es una sujeta política y está imbuido en una sociedad que la constituye. Y esa es la gran diferencia de hacer educación en vez de hacer instrucción. La educación de suyo es un acto político. Pero este acto político no puede ser entendido sin la implicancia y las consideraciones biológicas que ya dijimos, ¿no?
Entonces, entender esto como el aprendizaje, por ejemplo, de una condición homínida, de una condición, por así decirlo, de potencialidad humana, a pasar a este caso tan reportado, ¿no es cierto?, que inspiró el libro de Mowley, que está en el libro de la biología del conocer, y que algunas personas plantean que incluso es una falacia, que no ocurrió. Pero independiente de eso, hay muchos ejemplos en América Latina, como en Colombia la niña perro, por ejemplo, en Chile está la mujer gallina, o el Tarzán chileno, que son niños que crecieron en ambientes naturales, provistos de sociedad humana, pero provistos de sociedades animales. ¿Qué ocurre allí? Lo que ocurre es que el transcurso, ¿no es cierto?, del aprendizaje está dado y sostenido desde la emoción. Diría Maturana, ¿no? Lo que guía una acción sería la emoción. Pero esa emoción nunca es particular y personal, sino que siempre está en el producto de la relación. Es decir, nos constituimos o nos resolvemos en tanto persona en la relación con otras y otros y en la relación con el entorno. Entonces, en realidad nosotros no aprendemos estímulos, no aprendemos cosas, aprendemos contextos. ¿Y qué es más claro de eso que los mismos niños y niñas en la infancia? Cuando un niño le hace referencia, por ejemplo, a la playa, no es el agua en particular o la humedad del agua en particular, sino que es toda la playa en su contexto, desde el viaje, por decirlo, aquellos que están cerca de la playa o aquellos que están cerca del bosque o en la selva. Ustedes vieron fotos y imágenes de niños en plena Amazonía. Para nosotros, para un niño citadino, la selva, comilla, es un signo de peligro. Para un niño amazónico o una niña amazónica es al revés. De hecho, el caso más reportado de las niñas que se perdieron 40 días en Colombia, ¿no?, en la selva. Niños huitoto, niñas huitoto. Ellos, esa cultura, ese conocimiento ancestral les permitió sostenerse 40 días. Es decir, ahí hay un conocimiento, una forma de actuar del niño o la niña que podríamos decir que ya está constituido en un ser con una propia episteme. Eso creo que es absolutamente relevante. Como decíamos, si entendemos que lo que llamamos información o conocimiento es producto de la relación y del acoplamiento que yo genero con mi entorno, por ejemplo, sabemos que los colores no existen de eso, que son una convención de las condiciones estructurales humanas. O sea, ¿sí? No es algo que esté ahí dado, sino que es algo que hemos configurado producto de una forma de relacionarnos en contingencias específicas, patronizadas. En ese sentido, nosotros proponemos entender así, por ejemplo, el aprendizaje. Entendemos que las relaciones constitutivas de la acción o del aprendizaje hacia la infancia se dan desde la resonancia emocional, desde lo que ya Wallon nos hablaba de la relación tónico-afectiva, desde la imitación ya reportada por la psicología social, por ejemplo, y otros aspectos que ustedes pueden ver ahí, fundamentalmente aterrizando en un modelo comprensivo que le llamamos, que está en ese modelo, que si quieren después lo podemos conversar o yo se los puedo enviar y podemos ir dialogando, pero no quiero sobrepasarme. Como me quedan varias, lo que importa acá, o lo que se concretiza, es que los niños conocen y se relacionan y configuran un mundo desde dos condiciones básicas: la emoción constitutiva del jugar y la emoción constitutiva de la confianza. Es decir, por alguna razón filogenética, yo no sabría explicar cuál, sería una especulación, todos y todas nosotros nacemos con la confianza en aquel que nos nutre, nos cuida y nos alimenta o nos protege. Hasta que eso se empieza a dibujar producto de las relaciones precisamente de falta de nutrición, de falta de protección, de descuido, de violencia, etc. Y por otra parte, nos configuramos desde la posibilidad del jugar, incluyendo con elementos que pueden ser altamente no lúdicos, agresivos, destructivos, etc. Como la foto que ustedes están viendo ahí. Sin embargo, para un niño pareciera ser que cualquier cosa se transforma o es posible transformarlo en un juguete. Y el ambiente, es muy interesante la relación que tiene la infancia con otras especies. Lo que nosotros llamamos motricidad interespecie, que se constituye en la responsabilidad de cuidar o no,
a otro y a otra distinto a mí, e incluso de comunicarme con él o con ella, o con lo otro. Por ejemplo, un objeto transaccional, diría Winnicott, ¿sí? Pero esto se concretiza, como lo decimos, de esta forma, concretamente en tres fenómenos. Ciclos de regulación orgánica, ciclos de acoplamiento sensorio-motor y ciclos de regulación intersubjetiva, que son invariantes de los procesos humanos. No es antojadizo, no es cuando yo quiera me acoplo con el entorno, no es cuando yo quiera que tengo procesos de regulación orgánica, ni es cuando yo quiera que tengo una regulación intersubjetiva. Opera siempre, pero en la infancia está particularmente señalado por una apertura profunda basada en la confianza y en el juego, o en la condición de jugar, ¿sí? Algunos de eso le llaman lúdica, algunos de otros también le llaman eh, la disposición primordial al conocimiento. Lo que importa, o que quisiéramos relevar, que jugar no es una etapa de la vida. Jugar sería la forma original de conocer. Es decir, desde el juego no es un instrumento para conocer. Yo cuando estoy jugando no estoy interesado en conocer algo. Estoy interesado en desenvolver el juego, desarrollar el juego. Y eso es muy interesante, porque normalmente los adultos lo que hacen es transformar el juego en una metodología. Entonces ya deja de ser juego. Y el jugar es el reconocimiento de la legitimidad del otro y la otra en la relación, no de la negación. Y insisto, el otro, la otra, puede ser un objeto también, como aparece ahí, por ejemplo, en esta situación. Ya me queda poquito, ¿sí? ¿Tengo tiempo todavía? ¿Me queda un poquito más? Entonces, en síntesis, cuando hablamos de la condición lúdica, o nosotros le podemos decir, lo trabajamos así, desde lo que nos diría Maturana y Dávila en su último ya producto, no solamente en este, en otros libros posteriores de Maturana, él nos plantea, ¿no es cierto?, que la biología en tanto especie de las distintas especies, pero en particular de los mamíferos y en la forma singular de los primates, y para qué decir de lo humano, el jugar no sería, por así decirlo, un pasatiempo como se ha visto una cosa de niño, sino la condición primordial del conocimiento. Es decir, ahí hay una condición epistémica radical que se traduce en las emociones que un niño vive o una niña vive en situ. Pero nosotros, por lo menos en mi formación y en lo que yo he visto en este país, el tema de las emociones se ha transformado como en una suerte de contenido más, no como una condición humana, no como una forma natural de desarrollarnos y estar presentes. Entonces hoy día hablamos de educación emocional como un elemento distintivo, particular, muy parecido, comillas, en términos disciplinares, a una educación física o una educación artística, cuando estamos hablando que la emoción es el motor de la acción, es la presencia plena. Es decir, yo nunca puedo negar la emoción en que me encuentro, pero si vivo en una sociedad adultocéntrica donde la emoción fundamentalmente es un tema, es un problema, por una situación, más bien una interpretación dualista del conocimiento, obviamente la emoción se transforma en algo que hay que negar de suyo. Entonces, para terminar ya casi, lo que nosotros planteamos es que el jugar no es para nada un elemento banal, sino constitutivo. Como hay un libro muy famoso en Argentina, ¿no? Jugar cosas serias. Pero es más que una cosa seria, sino que es una condición constitutiva, un fenómeno constitutivo, que si la educación física realmente quisiera de verdad abordar la infancia, desde nuestro punto de vista, lo primero que debería hacer es dejar de ser física y transformarse en otra cosa. Hay propuestas que nosotros tenemos en relación a eso, ¿no? Que obviamente quizás no es el momento, pero sí consideramos que lo que debería abordar es precisamente la condición global y sistémica del humano. Y por último, esto implicaría estos compromisos, una ética
¿no es cierto? Y una política militante en relación a la infancia o a las niñeces. Y no solo a la infancia, sino ahí faltó dos S, las infancias. No habría una, habría muchas infancias, ¿sí? Desplegando un buen vivir, que es algo muy latinoamericano, muy propio de nuestras culturas originarias, donde la virtud que tiene ese concepto es que es sistémico y no refiere solo al humano, no es antropocéntrico, ni menos adultocéntrico, es precisamente cosmocéntrico o ecocéntrico. Y fundamentalmente hablando, transformándonos nosotras y nosotros, más que en agenciadores de actividades, en creadores o potenciadores de ambientes de relación, cuyo principio fundamental es precisamente que todos los que participan o todo lo que participa allí se potencie. Esto pareciera ser una locura, pero saben que esto no es nuevo, esto ya lo decían los incas. O sea, lo que yo estoy diciendo no es una innovación metodológica, ni una aberración. Ellos lo plantearon y lo desarrollaron, no solamente los incas. En la cultura mapuche eso es muy normal, como en la cultura aymara, o en la cultura coreguaje, o en la cultura nasa, ¿sí? ¿Eso qué nos implicaría? Estar a la altura de unas condiciones socioambientales que los seres humanos han generado, no solamente para revertirlo, sino para generar un proceso social, político y comunitario que permita precisamente que el centro del desarrollo sea no solo la infancia, sino que el planeta en su totalidad. Gracias. Perdón si me extendí mucho. Muchísimas gracias, Sergio. Un deleite escucharte. Creo que generará seguramente preguntas, comentarios. Ojalá así sea. Y con ganas de un poquito más. Muchísimas gracias por tu exposición. Vamos a continuar con la colega de Brasil, de Unijuí, con Fabián Antunes. Boa noite. Aqui. Boa noite a todos e a todas. Me escutam bem? Sim. Sim. Vou passar meus slides. Não se fiquem nervosos, né, com a quantidade de informações, mas são mais imagens, tá? Então fiquem tranquilos. Eu vou tentar organizar o tempo aqui conforme o professor Sérgio, né, conseguiu fazer, eu também vou conseguir, né? Só um momentinho, então. Estão vendo? Dio. Sim. Sí. Sim, então, primeiramente, gostaria de agradecer o convite do professor Luciano, né? E mais uma atividade junto à Universidade de Salta. Também agradecer aí a professora Cláudia, ao professor Sérgio, né, pela parceria aí da noite de hoje. Vou tentar falar devagarzito, né, para tentarmos aí nos entendermos, certo? Então, primeiramente dizer que eu sou professora do curso de Educação Física e Pedagogia, aqui da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, pertinho da Argentina, né? E desenvolvo, então, as minhas experiências são nas disciplinas de estágio curricular em Educação Física na Educação Infantil, disciplinas de movimento humano dentro da área da educação infantil, os nossos programas de iniciação à docência que temos no Brasil, os acadêmicos recebem bolsas de estudo para fazer atividades na escola, iniciar a docência na escola, então sou professora orientadora desses programas, e alguns trabalhos de conclusão de curso, que são aqueles trabalhos finais, né, que os acadêmicos precisam fazer, também oriento na área da educação infantil e na área da educação física. Então, só para a gente se conhecer um pouquinho. Ijuí, de onde eu falo, é uma cidade pequena, né, tem 84 mil habitantes, então é considerada uma cidade pequena.
nós temos aqui na nossa cidade 25 escolas de educação municipal, então eu gosto de contextualizar um pouco para todo mundo saber de onde falo, né? Que eu acho que é importante. Então, nessas escolas de educação municipal, essas 25, nenhuma delas possui professor de educação física específico para trabalhar com a educação infantil. Então, temos um grande desafio, né? Não temos professor de educação física que trabalhe na infância. Quem é a pessoa responsável por desenvolver a educação física na educação infantil são os pedagogos, né? Os professores que se graduam na área da pedagogia. Podemos pensar que, num curso de pedagogia de 5 anos, eles possuem 2 disciplinas que falam da educação física, né? Então, temos um desafio muito grande, né, dessa inserção deste profissional da área da educação física na infância. E as nossas escolas, então, elas seguem a Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada no ano de 2017, e que todas as escolas brasileiras devem, então, colocar em prática pelos próximos 2 anos. Então, no caso, até 2019, todas as escolas do Brasil, de sul a norte, possuem a BNCC como um norte aí dentro dos conteúdos pedagógicos que todas as áreas devem seguir. Temos também um desafio, porque nem todas as escolas conseguiram colocar de prática, né, efetivamente, né, mas estamos aí num processo de organização desta prática pedagógica sistematizada, orientada por este documento. Este documento teve a parte da educação física, teve 2 colegas aqui da instituição, o professor Fernando Jaime Gonzalez, acredito que o professor Luciano conhece já. Então, o professor Fernando que fez a construção de tudo que estava na conta da educação física a trabalhar, tanto na educação infantil, quanto nos anos iniciais, quanto nos anos finais do ensino fundamental. Então, para contextualizar um pouco para vocês, esse processo que o Brasil está tendo, né, dentro do currículo da educação infantil, onde não temos professores de educação física e devemos seguir toda uma organização, né, sugestão desta base. Gosto também de trazer uma fala bem importante de uma colega, a professora Adriana Friedman, que fala de suas relações, de suas experiências com a infância, né? Ela trabalha muito nessa área e tem uma situação que eu acho bem interessante, que sempre falo com os meus alunos, e eu resolvi compartilhar aqui com vocês, que é quando ela pergunta para o filho dela, de 5 anos, o que ele gostaria de ser quando ele fosse grande, né? Já que ele tem 5 anos. E ele fala, primeiramente, que gostaria de ser jogador de futebol, né? Estamos falando aí do país do futebol, né? Mas ela questiona, né? Só jogador de futebol? E ele retoma, né, a pergunta com uma outra resposta. Ele gostaria de ser, então, jogador de futebol, pintor, policial e herói. E ela fica, né, no diálogo, ela pergunta, como você vai ser tudo isso, né, meu filho? E ele fala que na segunda-feira ele vai ser jogador de futebol, na terça ele vai ser pintor, na quarta ele vai ser policial e na quinta ele vai ser herói. E daí sobrou a sexta, o sábado e o domingo, que ele vai ser ele mesmo. Então, eu trago essa historinha que eu acho muito interessante da professora Adriana,
Porque o que ela nos diz, né? Ela nos diz aquilo que o professor Sérgio estava falando, da sensibilidade, de escutar, mas não só de escutar, mas também de ver, de ouvir esta criança. Quando estamos com eles na educação infantil e escutamos, e nos sensibilizamos com as suas histórias, ou simplesmente a gente responde, tá, depois a gente conversa e vamos para a aula, né? Então, numa ideia aqui da nossa conversa hoje, é demonstrar um pouco essa sensibilização e essa audição que um professor de educação física precisa ter de uma forma muito aguçada, porque precisamos ouvir e sentir as coisas das crianças, porque quando adultos, todos fomos crianças, né? Então, precisamos só nos dar conta e lembrar de como é ser criança, para tentar entender, né, esta criança lá na infância, nas suas experiências. E a gente trabalha com uma ideia, então, aqui no Brasil, de alguns desafios que eu tentei pontuar que a área da educação física possui quando a gente pensa em infância. Temos desafios pedagógicos, políticos, estruturais, administrativos, e a conta vai grande, né? Mas eu gostaria de trazer aqui para vocês uma ideia maior de uma centralidade de desafios pedagógicos e políticos. Até porque temos a nossa BNCC aqui, a nossa base, né? Que devemos dar conta de colocar ela em prática. E não estamos conseguindo, talvez, da melhor forma, né? Então, acredito que essa experiência, essa troca é bem importante por isso, tá? Então, a nossa Base Nacional Comum Curricular, então, que eu falei para vocês, desde o ano de 2017, ela foi aprovada, e cada escola, então, nesta base, a gente tem uma sugestão, né, uma orientação de 70% dos conteúdos da educação básica. Os outros 30% fica a cargo de cada escola, de cada região do país, né, do norte, do nordeste, do sul, trazer a sua especificidade. Por exemplo, aqui em Juí, cidade que tem uma cultura gauchesca muito grande, tem canchas de bocha nos finais de semana que as pessoas jogam, é uma representação, né? Mas temos, por exemplo, lá no norte, pessoas que dançam o frevo, dançam músicas mais o samba, o carnaval. Então, é uma região que tem outro tipo de cultura. Então, esses 30% que a base nos permite faz com que as escolas, os estados menores, províncias, no caso, né, consigam articular conforme a sua especificidade, certo? Então, 70% vai ser igual para todos, de sul a norte, mas 30% vai ficar diverso. Na ideia de que, se uma criança está tendo aula no sul do Brasil, aqui em Juí, e for lá para o Acre, lá no norte, quase no Mato Grosso, lá em cima, ele vai chegar lá e vai ter o mesmo conteúdo que ele estava tendo aqui em Juí, pertinho da Argentina, e lá em cima, pertinho da Bolívia, por exemplo. Então, a ideia é que os conhecimentos básicos sejam iguais para todos, né? Com certeza, com características metodológicas diferentes de cada professor, certo? Então, ela se organizou a partir de campos de experiência e de direitos de aprendizagem. Então, aqui na educação infantil, ela está organizada desta forma: em bebês, crianças pequenas
e crianças, que compreendem aí bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, crianças pequenas de 1 ano e 7 meses até 3 anos, e crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Só para contextualizar, certo? Então, temos esses direitos de aprendizagem que precisam ser garantidos na infância. E aqui, eu gostaria de refletir com vocês o quanto esses direitos de aprendizagem, eles estão sendo potencializados nas nossas aulas de educação física com as crianças. Que seria o conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar-se e o conhecer-se. Na fala do professor Sérgio, percebemos vários, né, direitos de aprendizagem. Então, fiquei muito feliz, né, de perceber que estamos no caminho certo, né? Então, estamos aí na lógica de uma ideia de direito da criança, poder se sensibilizar todas essas aprendizagens. Bom, dentro destes direitos de aprendizagem, a gente tem os campos de experiência, que a base nos orienta, que são 5. Eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, dentro daqueles direitos de aprendizagem de conviver, participar, explorar, brincar, precisamos dar conta na educação infantil destes campos. Como vamos brincar com o corpo, com o gesto e com o movimento? Como vamos brincar com os traços, com os sons, com as cores e com as formas? Então, esse professor, que não é o de educação física, precisa dar conta de desenvolver isso. Olha a hipocrisia aí, né? Será que estamos preparando um sujeito que vai dar conta de potencializar isso na criança? Será que nós, se tivéssemos lá na educação infantil, em todas as escolas, iríamos dar conta de trabalhar estes direitos a partir destes campos de experiência? Não sei responder se daríamos conta, né? No papel, na base, é lindo, é bonito, mas vamos ver como isso se dá na prática, certo? Então, esse currículo pensado numa lógica, né, tridimensional aí de objetivos, de campos e de direitos, tá? Então, pensando, né, nesses campos de experiências, quais são essas experiências importantes? Na ideia de potencializar aquilo que a criança traz de casa, aquelas experiências do mundo vivido, e não daquela relação só imaginária. Pegar esta linguagem da criança, que é a linguagem da fala, a linguagem corporal, a linguagem musical, e todas as expressões de linguagem, por meio da aprendizagem, e potencializar dentro destes campos de experiência, né? Então, uma ideia assim que eu acho bem importante é que o professor de educação física na educação infantil, ele não dá aula e nem ensina. Ele se coloca à disposição das crianças por meio de disponibilização de espaços, de tempos, de artefatos, de materiais, de possibilidades de experiência de movimento, para que ela, a partir daquilo, destas experiências e dessas formas de representações, consigam, então, ter uma ideia de aprendizagem.
Então, provocar. Isso parece ser muito legal, não sei se estamos conseguindo fazer, né? Mas é o que deveria ser a partir do que a BNCC nos traz, né? Numa ideia de processos e não de resultados, tá? Então, esse currículo, ele vai partir do senso crítico, da pesquisa e da resolução de problemas. E como que a gente traz o brincar, o participar, o conviver, o explorar dentro de uma ideia de pesquisa, de senso crítico e de resolução de problemas. Vou trazer uma ideia que a gente já colocou em prática, né? Porque não adianta dizer o que tem que ser feito sem mostrar talvez um resultado, certo? Então, a nossa ideia é trazer algumas possibilidades que criamos, que construímos aqui na educação infantil, a partir de algumas experiências, para apresentar para vocês. Antes disso, eu gostaria que vocês pensassem, então, o que esse professor de educação física faz na infância? Ele cuida da criança enquanto os pais vão trabalhar? O professor da educação infantil, ele fica na ideia só do cuidado, só do ensinar conteúdos, mas que conteúdos? O que nós oportunizamos enquanto profissionais da área do movimento, profissionais da área do corpo, que trabalha com o corpo, que trabalha com a lógica, né, de expressão, de movimento, de sensibilidade? O que fizemos, né? Então, aqui a gente pensa numa ideia de escuta da criança, né, como um sujeito integral, um sujeito, como dizia o professor Sérgio, um direito político, uma criança que tem direito político, uma criança que tem direito de aprender e que é criança e precisa ser ouvida, porque ela precisa demonstrar a sua capacidade crítica, a sua capacidade intelectual, porque não é porque ela é criança que ela não tem que dar opinião, que ela não tem direito à fala. Sim, ela tem direito à fala, né? Então, a gente pensa aqui numa ideia da infância que permanece como um princípio de vida aí profunda, como a gente chama, né? Que eu acho que isso é bem importante para nós, tá? Mas a gente escuta ainda muito professores que dizem: vou ensinar minha turma a segurar o lápis e usar o caderno, porque as crianças precisam ir para o primeiro ano sabendo isso. Como uma criança não vai saber segurar um lápis e escrever na linha do caderno? Isso é inadmissível uma criança não saber, né? Escutamos muitos professores da infância falar disso. Nossa, precisamos que ela fique sentada, né, na sua carteira ali, com o seu caderno, uma criança de 4 anos, e que ela faça o desenho do Papai Noel pintadinho dentro do desenho do Papai Noel. A criança não pode rabiscar fora do desenho aqui da imagem do Papai Noel, porque quando a professora for entregar este portfólio aos pais, vai ser feio, né? Não é bonito. Todos têm que pintar o Papai Noel de vermelho. Ah, agora eu vou mostrar aqui, de vermelho, né? E não o Papai Noel de azul. Porque azul não existe Papai Noel. O Papai Noel é vermelho. Então, que possibilidades a gente dá de recriação, de imaginação? Bom, quando chega para a aula de educação física, esses alunos não sabem se movimentar, não sabem correr, não sabem girar, não sabem se locomover, não sabem nada. Eles só sabem chutar uma bola de qualquer jeito. E olhe lá, quando vão para a pracinha, né, sabem só se pendurar de qualquer forma. Não é produzido essa oportunidade de ver o mundo de outra forma, que é uma das
possibilidades que a educação física tem. Bom, aqui nós temos a ideia, então, da escuta desse professor, né? Diante da criança, dessa relação de ensino e de aprendizagem, do se movimentar. Uma ideia que o professor Helenor Kunz, que é um professor brasileiro formado em educação física aqui, que fez a sua tese na Alemanha, toda a partir da ideia do se movimentar, e não do movimentar-se. Numa perspectiva de que, primeiro, enquanto seres humanos, necessitamos nos compreender, se compreendermos, nos movimentamos, né? Numa lógica aí muito bacana, claro que ele faz toda uma contextualização filosófica, hermenêutica aí, né? Mas aqui, resumindo, numa ideia do primeiro eu me conheço e depois eu consigo me movimentar. Então, o se movimentar como possibilidades aí de experiências de linguagens, tá? E uma outra possibilidade que a gente tem é a questão do planejamento pedagógico e a partir de vários artefatos culturais, que é o que a gente, o que eu trouxe na prática para mostrar para vocês, e foi uma experiência que fizemos aqui. Então, essa questão da escuta sensível da criança, não podemos deixar de lembrar que aqui no Brasil, não sei como é a realidade na Argentina, no Chile, né? Aqui nós temos as rotinas da educação infantil. Então, a criança chega, ela tem que largar sua mochila, ela tem que isso, ela tem que aquilo. Então, tem toda uma rotina. Como que a gente trabalha com essas possibilidades, essas vivências, essas experiências, a partir de uma rotina pré-estabelecida, que não pode ser mexida, né? Então, isso é o desafio do professor dentro do seu planejamento de uma educação infantil. Como não mexer na rotina, oportunizar todas essas possibilidades de movimento, de vivência, de experiência, de sensação, né? Enfim. Então, aqui eu trouxe algumas ideias, né, dessa pluralidade que a gente precisa, então, oportunizar dentro da rotina da infância, numa ideia de afeto, de cultura, de oportunidade, de encorajamento, né, desta criança, mas acima de tudo, de escuta, tá? E dentro desse planejamento pedagógico, a gente tem alguns ritos, que são alguns processos que a gente passa. Então, dentro destes processos, a gente tem toda o rito de entrada, que é uma entrada, às vezes, dividida por gênero, meninos para um lado, meninas para o outro, meninas e meninos não podem dar as mãos, né? Isso acontece aqui na nossa realidade. Esse rito de entrada é todo mundo em fila, não podemos entrar de outra forma sem ser em fila, não, né? E tem o desenvolvimento da aula e o rito de saída. Então, essas transições desses ritos fazem com que a criança tenha sensações de troca, de mudança, de passagem, de angústia, de medo, de apreensão, de nervosismo, que muitas vezes a gente não percebe, né? Por quê? Porque nós temos vários processos de transições que não nos damos conta. A transição da casa para a educação infantil, da educação infantil lá para o ensino fundamental dos grandes, né? Dos grandes. De uma escola pequenininha, que é numa casa adaptada, para uma escola maior, com um pátio, com um ginásio, com quadras, numa casa adaptada para uma escola grande, né?
de uma sala de aula pequena para uma sala grande, para um professor pedagogo, para 5 professores, o professor de matemática, o professor de português. Então, todas essas transições, todas essas mudanças precisam ser pensadas dentro da nossa lógica de organização, de uma rotina da educação infantil. E nós, professores de educação física, devemos pensar nisso. Não é ir lá, pegar eles e levar para o pátio. Não, nós temos que entender isso. Essa compreensão de toda essa mudança, de toda essa rotina. Não é assim, ir lá, levar para a pracinha, uhul, vamos brincar, vamos jogar. Não é, né? Tem toda uma lógica que a gente precisa estar atento, né? E a gente precisa dialogar com os colegas, a gente precisa conversar com esse professor que está lá, a gente precisa escutar os pais, a gente precisa escutar as crianças, porque senão esse processo não acontece, vai acontecer só o resultado, e não é isso que a gente quer, é o processo de aprendizagem na infância, tudo aquilo que o sujeito se constitui, né? Aquilo que as linguagens nos inscrevem, que a gente vai lembrar para a vida toda. Que tipo de linguagem foi inscrita em você na infância? O que você lembra da sua infância? Você lembra de coisas negativas, de coisas boas? Isso é uma coisa que a gente precisa perguntar a si para ver que tipo de linguagens estamos inscrevendo, tatuando em nossas crianças, né? Então, isso é extremamente importante dentro do currículo, né? Porque a educação infantil, como eu coloquei ali, ela não é e nem está subordinada a preparar o aluno para o ensino fundamental, mas sim em oportunizar essas experiências de aprendizagem a partir da individualidade, da singularidade e da intencionalidade pedagógica que esse professor precisa ter. Estou indo para o final. Rituais de passagem, então, aquilo que eu comentei com vocês, que precisamos estar pensando nesses tempos organizados desta transição que essa criança vai estar passando, né? E aqui, uma indicação de uma leitura da professora Flávia, que é muito interessante, que é exatamente essa lógica da transição. O nome do livro dela é De Crianças a Alunos. Como se dá essa transição da infância para o ensino fundamental. Esse material eu vou disponibilizar depois ao professor Luciano com os links que daí vocês conseguem acessar, tá bom? Então, a educação, o que a educação física tem a ver com isso, né? Dentro de uma lógica, né? Depois aí do movimento renovador da década de 80, dentro da cultura corporal do movimento, nós temos isso. Um conteúdo obrigatório que necessitamos oportunizar corpos, movimentos, gestos, sons, cores, tudo isso na criança, dentro das nossas especificidades da área, né? Como forma de jogos, de lutas, de danças, de ginásticas, enfim, de brincadeiras, todas essas possibilidades. Nós temos um papel importantíssimo dentro da educação infantil. E a ideia, então, que o professor Gonzalez, né, o professor Fernando, argentino, né, nosso colega aqui da instituição, construiu, então, nesse livro aí, que são as possibilidades do se movimentar, as possibilidades de práticas sistematizadas e essas representações sociais. Sempre, pessoal, numa ideia de conceito, procedimento e ação, saberes diversos, né? Aqui, então, uma ideia daí nessa lógica do movimento, né, que a professora Vivian também fez,
que é um artigo que ela produziu de corpo, gestos e movimentos. Então, eu coloquei o link aqui para vocês de uma experiência aqui numa escola de Ijuí, da rede municipal. Então, ela contou a prática dela, tá? Trouxe como sugestão. E dentro, então, daquela organização da BNCC, a gente pensou numa ideia. Como vamos trabalhar aqueles campos de experiências e aqueles direitos de aprendizagem, né? Pensando nessa questão crítica, nessa questão criativa, nessa questão de uma criança proativa, de uma criança que é ouvida, né? Pensamos, então, numa ideia de criar uma forma de um projeto, numa ideia de trabalhos com projetos ou com unidades temáticas. A ideia dos projetos, então, a gente primeiro faz uma observação, né, daquela turma, daquela criança, faz uma anamnese com aquela criança, a anamnese aqui não numa ideia apenas da academia, de um curso de bacharelado em educação física, né? E solicitamos sempre uma representação da criança do seu corpo, né? Da sua imagem, numa ideia de tentar compreender esta percepção que a criança tem de si, numa ideia do se movimentar depois. Como eu me percebo para depois eu pensar nesse processo do desenvolvimento do movimento. Então, aqui tem uma representação ali da Amanda, né, de uma aluna, e a gente vê, assim, o quanto as representações, elas são importantes para a gente pensar, tá? E aqui a gente tem um livro que é uma indicação, né, de como o professor pode fazer a constituição, então, social do desenho da criança. Como podemos interpretar esses desenhos que a Amanda, por exemplo, fez para nós? Como interpretar esse desenho, né? Então, uma sugestão para essa primeira parte desta ideia do projeto. Então, essas duas metodologias que desenvolvemos aqui para dar conta de trabalhar aquelas competências e aqueles direitos de aprendizagem. E o que é trabalhar com metodologia de projetos, né? É um foco principal na pesquisa, na experiência investigativa, de uma forma interdisciplinar, já que não temos o professor de educação física na educação infantil, aqui no nosso município. Então, trabalhamos de forma colaborativa, cooperativa aí dos professores, interdisciplinarmente, né? Sempre com o foco principal na criança, como produto aí de um sujeito que é curioso, que é protagonista do seu aprendizado. E o professor como facilitador e como mediador desse processo. Nessa lógica, organizamos as nossas experiências de educação infantil. Então, a gente parte de algumas ideias. Primeiro, a gente tem que ter uma intencionalidade, não é simplesmente, vamos fazer um projeto. Não, a gente precisa ter uma intencionalidade. Bom, queremos trabalhar com um dos objetos de direito de aprendizagem que a BNCC nos traz, que é o explorar, né? Bom, pegamos o explorar e vamos agora desmembrar ele numa intencionalidade, fazer um diagnóstico com a turma, fazer um momento inicial de sensibilização, e daí aqui a gente faz diversas coisas, jogos, músicas, de que forma sensibilizamos essa criança, esta turma. Depois a gente problematiza essa sensibilização. Depois a gente seleciona informações, analisa e sistematiza em um documento pedagógico de comunicação juntamente com as crianças. Depois a gente faz uma ideia de culminância, uma sistematização final e depois uma autoavaliação com as crianças e uma avaliação do professor. Isso, dentro deste livro, tem
uma ideia de como trabalhar com projetos pedagógicos na educação infantil. É um livro muito interessante que também eu vou disponibilizar depois aqui para vocês. Fizemos todo esse mapeamento, essa coleta de informações, né? E aqui eu trouxe, então, algumas imagens, né? De uma expedição investigativa que a gente fez aqui com as crianças, né? Que partia do direito de aprendizagem, que era explorar. O que podemos explorar? Nossa, nós exploramos lupas, detetives, binóculos com sucata, saiu personagens, saiu heróis para fazer essa investigação, essa expedição investigativa, que era uma caça ao tesouro, né? Pelo pátio da escola, o que nós tínhamos que observar, que experimentar, que perguntar para as pessoas que estavam no pátio, o que tinha para nós, numa lógica ali que no início ali o professor Sérgio mostrou, né, no seu vídeo. Então, aqui estão eles, né, nesta expedição investigativa, de uma forma muito curiosa, andando aí pelos pátios da escola e experienciando as coisas que tínhamos à disposição, certo? Então, são diversas experiências na terra, na água, enfim, né, com objetos diferentes. Então, essa foi uma das possibilidades, né, de projetos que a gente trabalha com eles, né, na educação infantil, tá? Oportunizar isso. Aqui estamos aí muitos envolvidos com essas atividades de investigação, que foi muito positivo. Está dando muito certo essa forma que a gente está organizando, tá? E a outra forma são as unidades temáticas, e daí a gente seleciona algumas coisas que consideramos importantes dentro do universo da educação física e oportunizamos para eles. A professora Cerati aqui, ela fez um e-book todo didático a partir dos corpos, gêneros e diferenças, e tematizou isso. Então, é bem importante também, eu coloquei, como os artefatos culturais, né? Então, aqui, uma ideia de usar o quê? Dentro das unidades temáticas. A música, a literatura, os gibis, as obras de arte, os filmes e os jogos e brinquedos, dentro deste universo, certo? Então, literatura, eu trouxe aqui uma ideia, deixa eu chegar nos música, né? Aqui. Então, eu trouxe uma ideia que a gente fez na escola, claro, aqui a mala da escola é a de vermelho ali, né? A gente fez uma maloteca, então, itinerante, que as crianças tinham que levar para suas casas, né? E dentro dessa maloteca aí tinha textos, tinha livros, tinha imagens, tinha figuras, e foi bem interessante que colocamos uma imagem de um menino dançando balé com uma sapatilha preta. E no outro dia, uma menina chegou e disse: Prof, por que meninos usam a sapatilha preta e não rosa? Daí eu disse: por que? Daí ela disse: meu pai disse que rosa é de menina, por isso que ele usa sapatilha preta, porque ele é menino. E ele não podia estar dançando balé, né, prof? Então, como a gente consegue, dentro da maloteca, fazer com que as crianças levem coisas para discutir preconceitos de gênero para suas casas, né? Então, é muito legal o que vem da maloteca, é muito bacana. Aqui uma forma, então, de contação de histórias que a gente produz com os alunos, né? Então, uma ideia de fazer os aventais com eles, de construir, uma ideia de discutir, então, trouxe aqui alguns livros que a gente trabalhou com eles, né? Por que meninos têm pés grandes e meninas têm pés pequenos? Menino brinca de boneca, para trabalhar essa questão do gênero, né? Então, algumas ideias.
Histórias da Professora, Preta. perdón, profesora, Oi. estamos muy pasados de tiempo. ¿Podría ir redondeando un poco? Ok. Muchas Sim, gracias. sim. Então, aqui algumas ideias de sugestões para vocês, tá? De livros que a gente pode estar trabalhando, de alimentação, de esportes, né? De gibis, de obras de arte e desenhos animados, filmes, tá? E meu muito obrigada, desculpa passar do tempo, né? Mas agradeço, tá? Fico à disposição. Muchísimas gracias. Gracias por esa generosidad, por todo lo que nos has compartido y también por hacer el esfuerzo para ir hablándonos con un portugués muy cálido y bueno, que nos ha permitido conocer un poquito de la realidad de allá. Creo que fue muy fuerte saber que no hay profesionales de educación física en la infancia, ¿no? Creo que ahí pueden salir algunas preguntas o comentarios. Profesora Claudia Cano, colega y amiga, la escuchamos. Bueno, yo quería contar un poco la realidad, ¿no? Ustedes hablaron un poco más de la parte teórica, pero bueno, yo les voy a pintar cómo, digamos, lo que está pasando acá en Salta, Argentina, donde está la Universidad Católica. Bueno, yo me apunté algunas ideas, ¿sí? Como para irlas charlando. Desde lo curricular, la educación física depende mucho de planificaciones. En las escuelas, nosotros presentamos planificaciones anuales, propuestas para llevar a cabo durante todo el año, ¿sí? Y un poco como que esas propuestas, de acuerdo a la institución donde estemos, tiene más flexibilidad o menos flexibilidad, y todo depende del docente cómo la lleva adelante, ¿sí? Por ahí un docente que recién se inicia se ata mucho a esa estructura de planificación. Por ahí un docente que tiene más tiempo en la escuela, que ya tiene un cargo donde pertenece a la escuela hace mucho tiempo y tiene un recorrido trabajado en esa escuela, puede un poco flexibilizar más esa planificación. Por otro lado, yo observo que en las formaciones docentes, ¿sí?, la gente joven no quiere trabajar con infancias, les cuesta trabajar, ¿sí? La formación, en este caso nosotros en la universidad, hacemos mucho hincapié en la formación de la infancia. Digamos, los profesionales salen con base para trabajar en la infancia, pero en general la gente joven prefiere agarrar chicos más grandes, a partir de los 8 años, y trabajar, por ejemplo, con niños pequeños, donde hay que poner el cuerpo para trabajar, donde el cuerpo es el que habla antes que la palabra, ¿sí? Cuesta. Bueno, esa es una observación que yo hice, ¿no? Yo tengo una experiencia desde mi primera formación, digamos, los primeros años que hice, trabajé en salitas maternales, y gracias a Dios como que la pude ir acrecentando, pero no es lo normal, digamos, ¿no? Cuando vos decías, Fabiana, que por ahí la educación física no está a cargo de profesores, es como que me sorprendí porque dije, wow, está siendo gente, digamos, que creo que tiene la formación didáctica, pero desde otras áreas. Esto es lo que te interpreté, ¿sí? En cambio, bueno, nosotros sí tenemos, digamos, la formación para trabajar, sobre todo en la formación universitaria, que se les da buena base a los chicos para trabajar con primeras infancias. Bien, otra cosa que observo es que como que
queda delegado el juego, digamos, está permitido jugar en las horas de educación física, pero no en otras áreas. Cuando el aprendizaje tiene que ser integral y, como vos decías, Fabiana, interdisciplinario. Entonces, la herramienta juego, usarla para aprendizajes, pero también, como expresó el profe Sergio, el tiempo libre de jugar, de crear, es importante dentro de la educación. Y a veces en la escuela pública este tiempo de crear o de libertad está como mal entendido. No nos dejan muchos tiempos libres para que el niño juegue, ¿sí? Nos limitan que no corran en los recreos, por ejemplo, que no griten, cuando el gozo del juego lo estás viendo en ese momento, en ese accionar. Bueno, a mí, por ejemplo, particularmente, yo probé una experiencia en la escuela primaria el año pasado de implementar en los recreos, que son más o menos entre 10 y 15 minutos, distintos tipos de música. Y observábamos con los maestros las reacciones que tenían los chicos. O sea, cómo el juego cambiaba cuando un estímulo, en este caso la música, despertaba distintas maneras de jugar. Yo lo hice con los maestros, hicimos como una especie fue una experiencia piloto, digamos. Durante un mes pusimos distintos tipos de música y variamos, ¿no? Hicimos desde lo conocido a lo no conocido, instrumental, con letra, música de moda, música que no era de moda, y realmente vimos que el juego se iba adaptando a las músicas que íbamos poniendo. Entonces, de esa manera logramos mermar los accidentes que a veces ocurren en el recreo. Bueno, continúo con otras observaciones que yo pude hacer. Hay pocos espacios curriculares donde el niño puede expresarse desde distintos lenguajes, ¿no? O sea, nosotros hablamos desde el lenguaje del cuerpo, de la expresión, del gesto, pero también hay otras formas de ver el movimiento y el juego usando otros lenguajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la escuela donde yo trabajo tenemos un espacio en el año, eso ya es como que hice un proyecto institucional de esa experiencia, y justo ahora en agosto lo estoy cursando, digamos, a esa experiencia. Esto se llama la Copa Caramelo. Es una instancia que dura 3 semanas, donde en las horas de educación física y en algunos otros pequeños espacios que voy consiguiendo que me cedan los maestros de grado, puedo proponer experiencias donde la base es el movimiento y los niños van haciendo distintas actividades. Por ejemplo, un concurso de puertas decoradas del aula, donde todos tienen que trabajar desde la coordinación fina, que es lo que a mí me interesa, con una temática en común, y proponer una cierta decoración en las puertas del aula. Otro día, en este mismo concurso que se llama la Copa Caramelo, se propone otra actividad. Por ejemplo, cocinamos. Sin horno, cocinamos todos. Entonces trabajamos distintas... unos hacen galletitas, otros hacen sándwich, pero todo creativo. Entonces trabajamos todo lo que es el trabajo cooperativo y en distintas propuestas, ¿no? Entonces vamos viendo pequeños talentos que van saliendo o las disposiciones que tienen los chicos en las distintas actividades que vamos proponiendo. La Copa Caramelo se llama así porque la inscripción para este certamen que se hace en el mes de agosto en la escuela son 10 caramelos. Entonces, con esos 10 caramelos que los chicos traen, se hace como un fondo común en una copa grande, que también está hecha toda reciclada, y vamos llenando, ¿no? Todos los caramelos. Al final de esto, todos reciben caramelos, pero todos descubren
distintas posibilidades que había en cada grado y que no las conocíamos. Entonces, el trabajo mío es anotar, ¿sí? O tomar nota después que finaliza cada concurso, en qué se destacó cada grado. No hay una competencia, sino hay un descubrimiento de nuevos talentos, ¿sí? Como se van renovando los chicos año a año en los grados, se van renovando los talentos, y hay chicos que ya vienen con otras copas caramelo atrás, entonces se van animando a hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces, bueno, es una manera, digamos, de poder brindar esos espacios de juego, espacios de crecimiento desde un certamen que en este caso le pusimos el nombre Copa Caramelo. Bueno, otra cosa que observamos, por ejemplo, en estos espacios especiales se nota creatividad, pero hay otros huecos durante el año que todo funciona muy estructurado, que es el tema de la planificación. A veces la planificación que uno presenta de manera anual, se ven cosas muy estructuradas, muy básicas, y creo que los chicos pueden hacer otras cosas más, ¿no? Pero a veces por ahí falta el incentivo del docente, el apoyo de los directivos para poder lograr estas cosas. A veces necesitamos salir de los tiempos esquemáticos del aula. A veces los tiempos esquemáticos no condicionan mucho a trabajar. Bueno, luego, otra cosa. Coincido acá con Fabiana, esto de ampliar esos tiempos de sensibilización de los sentidos de los chicos. Esa foto que mostraste donde los chicos están descalzos y trabajan con la planta del pie, bueno, eso lo trabajo mucho en el nivel inicial, la percepción a través de distintas partes del cuerpo, reconocer partes que quizás no le poníamos nombre, que ahora le podemos poner, ¿no? Y a partir de esa sensibilización también entender las diferencias. Ahí aparecen en el aula las distintas diferencias entre unos y otros. Como desafíos de nosotros como profes de educación física hacia la infancia, creo que, como yo decía, esta planificación, construir constantemente espacios dentro de las escuelas donde se pueda concretar esta posibilidad de que los chicos jueguen con gozo, jueguen sin tiempo, y a su vez se puedan expresar a través de otros lenguajes expresivos. Con el profe Lucho compartimos hace un tiempo una experiencia que se llama una plaza de juegos que hacemos en la escuela. La plaza de juegos sería como varias propuestas de juegos, ¿sí? En este caso, de manera rotativa, o sea, están trabajando todas las secciones de manera rotativa en varias situaciones de juego, ¿sí? Donde todos pasan por todas las estaciones, ¿sí? Con un cierto orden. Eso es la plaza de juegos. A diferencia de lo que es una kermés, ¿sí? Donde existen también varias estaciones de juego y donde las personas que van a participar transitan libremente por el juego que quieren, el tiempo que quieren, ¿sí? Hacemos las dos experiencias. Una un poquito más estructurada, si se quiere, porque todos tienen que pasar por las distintas estaciones, y otra un poquito más libre. Y realmente son una experiencia muy linda. Cuesta armarla, pero realmente tiene sus frutos, ¿sí? Y bueno, hoy mi escuelita está acostumbrada a eso, entonces ya saben que en mayo pasa eso, en agosto pasa otra cosa, entonces esperan esos espacios, y miren, ¿cómo será que lo esperan? Que yo voy anunciando, ¿no es cierto?, los espacios que vienen mes a mes, y durante los espacios no hay inasistencia. Vienen todos,
¿no? Faltan. Entonces quiere decir que la propuesta es válida, o sea, el chico espera que uno le cree esos espacios para él poder manifestarse, ¿sí? Bueno, y otra cosa sí que observé es que el área nuestra sí tiene identidad desde los primeros años, y cuando decimos el niño se escolariza, puede ser desde los 2 años, desde los 3, de acuerdo a las posibilidades de cada familia, sí tiene identidad, y eso, la identidad, puse esta palabra en esta frase como diciendo sí tenemos injerencia, o sea, es importante la educación desde lo motriz, y cuanto más temprano mejor, ¿sí? Entonces, yo hablo de una identidad de la educación física desde edades tempranas, ¿no? Para lograr personas, digamos, educadas de manera global y sobre todo autónomas, que es a lo que aspiramos, ¿no? Que siempre a través del juego se logre una cierta autonomía. Bueno, para no repetir y para ser cortito, hay muchas cosas de las que ustedes fueron disertando, que también las comparto, y bueno, lo que yo hice fue señalar desde la experiencia personal y desde la experiencia en mi campo laboral, las cositas que yo fui viendo, ¿sí? Así que bueno, gracias Lucho nuevamente por la invitación, por haber compartido con personas que se nota desde la oralidad que aman lo que hacen. Así que gracias a Fabiana, bueno, y al profe también anterior, que nos brindó mucho conocimiento y sobre todo realidades desde su propio lugar de trabajo, ¿sí? Así que bueno, eso. Gracias, Luto. Muchísimas gracias, Clau, por compartir esas experiencias situadas acá en Salta, y que sé que ha ido construyendo una cultura de la participación tanto de la escuela en relación con la universidad. Bueno, nos queda un ratito, pero podemos aprovecharlo. Primero avisar que el profesor Sergio, lamentablemente, de Chile tuvo que retirarse, pero que estaba muy agradecido del espacio y del intercambio, y que quedaba atento a consultas y preguntas que yo les voy a trasladar. La profesora Fabiana nos acaba de compartir su Power, ya lo he enviado y va a estar a disposición. Bueno, hay estudiantes de primero, de segundo, de cuarto, ahí está el colega José Luis, que nos acompaña muchas veces, y otros colegas más. Yo quisiera invitarle una palabrita, un agradecimiento, un comentario, tanto a la profesora Fabiana como a la profesora Claudia, también al profe Sergio, que no está, pero nos va a escuchar en la grabación, que quieran hacerle pregunta, comentario, aporte. Críticas também, né? Também são bem-vindas. Sí, sí, críticas también, claro que sí. Podemos hacerlo por el chat también. Sabemos que a veces la tecnología no nos juega a favor, lo podemos escribir en el chat, no hay problema, o podemos habilitar el micrófono. Creo que la generosidad de las colegas y esa pasión, como bien dijo Claudia, son cuestiones que nos contagian, ¿no? Para pensar en cómo desarrollar proyectos, en este caso apunta a la infancia, pero con una mirada muy integral, muy integral. Las tres han coincidido en poner en el centro a la persona, en poner en centro a su diferente desenvolvimiento. Se habló de derechos, se habló también de la planificación, pero la planificación pensada y situada en un lugar con la posibilidad de la flexibilidad. Se habló del compromiso, se habló de la creatividad, se habló del juego, de la cultura motriz. Me parece que son todos aportes muy válidos
que no son solamente palabras, porque también han puesto imágenes, frases, o en el caso de Claudia, relatos de experiencias de las cuales hemos sido parte de las mismas. Así que yo ahí voy como abriendo el juego a los aportes. Les leo un poquito. Alina dice, la verdad que estuvo muy interesante el webinario y dar las gracias a todos los profes por su conocimiento, sobre todo compartidos con nosotros. Un abrazo. Cintia, qué lindo poder compartir y conocer los trabajos de los docentes en diferentes espacios. Muy bien, muchas gracias a ambas. Acá tenemos más, Valentino, agradezco mucho la disponibilidad, todo lo que compartieron con nosotros, y sí, concuerdo que la mayoría de nuestras prácticas se nos complica a veces manejarnos, sobre todo con los niños, es cierto. Franco dice, me gustó mucho la charla, gracias a todos los profesores que pusieron su tiempo en este webinario. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? Puede ser el micrófono, pueden escribir. Luciano, si se puede. Sí, Buenas sí, tardes, claro. el saludo a todas, a todos. A pesar de la dificultad, ¿no?, para poder seguir la Fabiana, ¿no?, con el idioma, seguro, estamos en el otro extremo, así que nos cuesta entendernos entre los argentinos, así que los planteos, bueno, estaba más de vecino con Sergio por ahí, con el otro profesor, ya que estamos acá en el sur del sur, Río Gallegos, así que, y viendo, ¿no?, la situación con respecto a las infancias, que es un tema que siempre se ha tenido muy agarrado así, muy suelto, porque son chicos, se divierten, no hay inconveniente, ellos solos, ¿no? Y nos vamos dando cuenta de que hay un montón de situaciones, este planteo que hizo Sergio con respecto al libro, ¿no? Jugar es cosa seria, de Clementina Barardi. Nosotros lo hemos visto, pues, aparte de profesor y psicopedagogo, lo hemos visto en la carrera de psicopedagogía y el planteo del juego y demás, ¿no?, donde hace otra forma de ver al juego, que por ahí no es el juego que nos gusta a nosotros, ¿no? El hecho del jugar por el simple hecho de jugar, y el descubrir a través del juego su propio mundo en las infancias, que es un poco lo que plantea también Esteban Levin, ¿no? La construcción de su mundo, ¿no?, al descubrirlo a un mundo que ya está creado. Y creo que ahí es donde nosotros, los profes, que realmente ponemos el cuerpo, tal cual se planteaba en esto de la actividad, ¿no?, más que fundamental, es poder ser adultos costado, adulto ladismo, digamos, y no adultocentrismo, para que con sus pares puedan ir construyendo ese mundo a través del descubrirse. Y ahí vamos construyendo, o ellos van construyendo, esta necesidad de seguir en lo que podríamos hablar de investigación, que es lo que plantea Fabiana ahí, con la lupa y todos los materiales, ¿no? Ellos lo van generando por ahí sin ser investigadores o tener esos equipos, ¿no?, junto con sus pares. Van encontrando y descubriendo, y eso los inspira a seguir. Y otra cosa que es fundamental, la necesidad del otro, la necesidad de la autoridad, de que hay un otro par que me enseña y al que le enseño. ¿Por qué? Porque vamos descubriendo nuestro mundo, nuestra realidad, ¿no? Y ahí es donde estamos nosotros facilitando por ahí el espacio, más que conduciéndolo hacia donde nosotros queremos, que es lo que deberíamos, ¿no? Y un poco de lo que se habló y se interpretó, y la verdad que aplauso, ¿no?, para las dos y para Sergio, para los tres, en el sentido de cómo se fue planteando, muy bueno, muy interesante, y más sabiendo que hay muchos alumnos, la forma de plantearlo, el tema de las infancias, la verdad, agradecido. Muchas gracias, José. Muchas gracias.
Bueno, ahí en el chat están escribiendo, están comentando, hay agradecimientos, muy bonitos para ambas, para Sergio también. Nos quedan unos minutitos, acá todavía sigue abierto la posibilidad de comentar, de preguntar, de aportar, claro que sí, de agradecer, me parece que ha sido muy bello y muy potente lo que nos han compartido. Claudia, Fabiana, si quieren ahí hacer ahí una pequeña reflexión. Yo, antes de permitirles, para que cierren ustedes, decir que también esta es una prejornada de educación física, deporte y salud. En septiembre tenemos en nuestra universidad, a partir de la dirección de deporte y salud universitaria, tenemos un encuentro próximamente. También estamos muy contentos y esto como que continúa, no es que se termina acá, sino que hay también deseo y ganas de continuar ese aprendizaje, ese debate, ese diálogo, ese intercambio que nos permite mejorar no solamente nuestras clases, no solamente nuestra práctica y profesión, sino que nos permite mejorar como seres humanos, como personas, como parte de este Avia Yala, como dijo Sergio, tan importante. Les leo un par de cositas del chat y les dejo el cierre a ambas. Agustina Gutiérrez dice: muy atrapante toda la información que nos brindaron. Es increíble cómo la profesora Cano busca llegar a los niños de diferentes formas. Y esto crea el interés de los niños para concurrir a la escuela con frecuencia. Me llamó mucho la atención el tema de la música y las formas de juego. Lautaro, gracias profe por compartir su conocimiento y experiencia. Fue una charla muy gratificante. Bueno, muchísimas gracias. Claudia, Fabiana, la escuchan. Gostaria de agradecer, né? Não vou falar muito porque já ultrapassei o tempo, né? Mas gratidão por poder compartilhar um pouco da nossa experiência aqui e muito bom escutar vocês, professora Cláudia, professor Sérgio, né? Um grande abraço aí aos alunos, né, do curso de Educação Física e aos demais professores também. E estamos à disposição, tá? Para qualquer conversa, qualquer diálogo, qualquer troca de conhecimento. Eu acho que isso que é importante quando pensamos nas nossas crianças, né? Então, gratidão. Obrigada. Bueno, yo también, siempre se aprende del colega, se aprende del alumno, se aprende del niño, ¿no? Entonces el profe tiene que tener esos ojitos bien abiertos siempre, buscar del otro lo que uno puede aprender. Y como dice Lucho, siempre brindarse, no quedarse con el conocimiento, sino brindarse y expandirlo para que otras personas también se puedan ir apropiando de eso, pero también adaptándolo a su propia experiencia. Lo que nosotros estamos contando acá no son recetas, son simplemente cosas que nos han dado resultado, que con la práctica también hemos errado muchas veces y en algunas hemos salido triunfales, en otras no tanto, ¿sí? Pero es esto, el llevarle a otro o brindarle una experiencia que para nosotros ha sido gratificante. Así que agradezco a los alumnos que están en el chat, bueno, que nos están escuchando, y a la profe también por haber compartido su experiencia, bueno, a profe Luciano, que siempre organiza todo este tipo de webinarios, sirve para ver realidades en otro país, ¿no? Que está bueno escuchar, a veces no tenemos la posibilidad de viajar a esos lugares, pero sí, con la tecnología podemos acercarnos. Y bueno, eso, de esto se trata. Nuestra profesión tiene mucho de compartir, ¿no? De no quedarse con los bolsillos llenos uno, sino de pasarle al otro lo mejor que le pasó a uno. Así que agradecidos y a seguir aprendiendo y estudiando.
Muchas gracias, Claudia. Muito obrigado, Fabiana, nuevamente. Gracias a Sergio también, a todos los estudiantes. Ahí le veo a Araceli con su niña participando. Gracias, José. Gracias a los estudiantes. Bueno, empezamos con musiquita, nos vamos con musiquita. Un placer, que tengan un hermoso fin de semana. Y bueno, nos seguimos encontrando por esta profesión tan bella y por esta unión también de Latinoamérica que podamos ir haciendo, que nos hermana. Muchísimas gracias. Bravo. Qué linda. Bueno, saludos, Fabi. Gracias. Hasta luego, José Luis. Adiós. Obrigada. Tchau, tchau. Chao, Luto. Nos vemos, bye bye. Son pedacitos de sol, retazos de luz, poquitos de amor. Son trocitos de viento. ¿Se escucha la musiquita? Muy buena. Son pedacitos de sol, retazos de luz, poquitos de amor. Son los ojos de niño, ese extraño brillo, fascinación. Maravilla del cielo, sin culpa ni miedo, espejos de Dios. Ay, cuánto yo daría solo por un día volver a mirar el mundo como un patio de juegos, un libro de cuentos, árbol para trepar. Marta Gómez, cantante, autora colombiana, Pedacitos de Sol. Muchísimas gracias, Nas, Clau, chicos. Quiero mucho. Nos vemos al otro lado del charco. Dale. Nos vemos. Esperame. No seas malo.